Queridos hermanos, qué gusto saludarles una ocasión más en su espacio Creciendo en la Palabra. Qué bendición poder llegar a sus hogares semana tras semana en este estudio de la lección de la escuela sabática. Hemos llegado a la lección número 6 que lleva como título Más testimonios acerca de Jesús. Durante las últimas semanas hemos estudiado el Evangelio de Juan y en esta ocasión, en esta lección, notaremos cómo Juan, el discípulo amado quien escribe este Evangelio, nos presenta a Jesús a través de otros testimonios. ¿Quién era Jesús? Presentado como el Mesías, presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Notaremos estos testimonios maravillosos que en los siguientes minutos abordaremos juntos en este espacio. Quiero invitarle para que se aprenda el versículo de memoria que aparece en Juan capítulo 12, versículo 32, que dice: y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Apréndalo, es muy pequeño. Aprendamos juntos el versículo de memoria de tal manera que en su clase de escuela sabática lo pueda compartir con sus hermanos. Y en esta ocasión tenemos el gusto de presentar a dos oradores que están con nosotros, presentadores en este espacio. Y quiero dar la bienvenida primero al pastor Job Alcázar. Pastor, bienvenido. Qué bueno que nos acompañe en este espacio. Qué alegría poderles encontrar en esta ocasión y poder participar de este repaso que sin duda va a ser una gran bendición. Y queremos saludar a nuestros hermanos de nuestra zona metropolitana, a cada distrito, a cada maestro de escuela sabática, para que esta semana pueda ser mucha bendición al participar de este repaso. Que Dios sea con ustedes en este momento. Muchas gracias, Pastor Job. Gracias por estar con nosotros. Y también quiero darle la bienvenida de manera muy especial porque está con nosotros el Pastor Cedric Arenas. Él es el departamental de Ministerios Personales de la Unión Mexicana del Norte. Y Pastor, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias. Queremos mandar un cordial saludo a todos nuestros amigos, hermanos de la Unión Mexicana del Norte y motivarles de igual manera que puedan crecer en la palabra y todos juntos podamos disfrutar de este momento. Amén. Pues también entonces enviamos saludos a la Unión Mexicana del Norte, nuestra unión vecina, ¿verdad? En el norte del país, en México. Así que agradecemos a Dios porque está con nosotros el pastor Sergio. Muchas Bienvenido, gracias, pastor. muy amable. Y bueno, y le damos la bienvenida a todos los hermanos que también nos sintonizan fuera de México. Hay hermanos que nos sintonizan desde España, Nicaragua, en Bolivia, en Brasil, que nos sintonizan desde Argentina. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por escribir sus comentarios, sus saludos en el cuadro de comentarios que está debajo de este video. Muy bien, pues queremos invitarles entonces para que continúen con nosotros. Vamos a abordar los tres temas que estudiaremos en este espacio. El primero es el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de la multitud y el testimonio del Padre. A través de estos testimonios veremos quién es Jesús. Vamos a tener una palabra de oración para dar inicio. Oremos. Señor, le damos muchas gracias por sus bondades, por su misericordia. Gracias por la oportunidad de leer tu palabra a través del Evangelio de Juan. Y queremos pedirle, Señor, que nos guíe en este espacio, de tal manera que los comentarios que se han de expresar sean de bendición para nuestros hermanos y también que podamos fortalecer nuestra fe de que Jesucristo es nuestro Salvador y que muy pronto vendrá en gloria y majestad. Acompáñenos en este instante, Señor, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hacemos una breve pausa, regresamos en Creciendo en la Palabra. Gracias por continuar con nosotros. Entonces, entramos de lleno en esta primera sección, el testimonio de Juan el Bautista. Antes de poder avanzar, quiero invitarle, en el cuadro de comentarios, escriba sus saludos, escriba lo que va a aprender o lo que está aprendiendo de la lección, de esta lección número 6. Le invitamos para que allí en el chat, siempre leemos sus comentarios y siempre nos agrada leer desde dónde nos sintoniza, como también sus comentarios acerca de esta lección. Y saben, primero quiero leer lo que dice Primera de Juan 1:3, porque dice: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Juan tenía como tarea presentar a Jesús como el Mesías.
Y él relata un suceso muy importante con respecto a Juan el Bautista. Juan el Bautista, usted debe de entender que fue el precursor de Jesús, y él había sido llamado a hablar al pueblo de Israel para que se prepararan para recibir al Mesías. Ellos esperaban a un Mesías equivocado, un Mesías que los libertara de la esclavitud de Roma. Entonces, en su primera intervención, aparece Juan el Bautista con un testimonio acerca de Jesús. Y Pastor Job, ¿cómo presenta Juan el Bautista a Jesús? Cuando aparece, si pudiéramos poner la cámara allí a Juan, ¿cómo lo presenta? ¿Quién era Jesús para él? Creo que tenemos que intentar tener un pensamiento empático a la actitud de la gente del primer siglo con respecto a Jesús, porque los judíos esperaban que Él los librara del yugo romano. Ujú. ¿Y quién no quiere ser librado de una situación así, no? En ese contexto. Entonces, ver a Jesús es como una esperanza de que al fin ese momento de libertad que ellos esperaban ha llegado. Pero la libertad que estaban pensando los judíos era una libertad como limitada, una libertad terrenal, una libertad, la lección sugiere una libertad política y militar Ujú. que esperaban que Jesús fuese. Por eso en esa escena, en ese cuadro del pensamiento de la gente, es bien interesante cómo podemos ver cómo el escritor de este evangelio tan bonito que es Juan, como que redirecciona correctamente quién es Cristo, los enfoca correctamente quién es Jesús. No en ese sentido, porque ellos tienen esta idea que ya mencionamos, y entonces Juan escribe el testimonio de Juan el Bautista para aclarar este punto de quién es realmente Jesús. Recordemos que en lecciones pasadas hemos hablado de que se busca de parte del escritor bíblico enfatizar o identificar a Jesús como el Mesías. Ujú. Ahora lo que está buscando es mostrar a Jesús no como un libertador militar, sino como un libertador del pecado. Y entonces eso es una visión mucho más amplia que un asunto terrenal. Y es bien interesante cómo presenta la escena, ¿no? Con Juan el Bautista, porque dice el versículo 29 de San Juan 1, hablando de lo que dice Juan el Bautista, dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es decir, utiliza una referencia del Antiguo Testamento en Isaías, ¿verdad? Que menciona precisamente ese elemento que como cordero fue llevado al matadero, Isaías 53:7, pero también al utilizar esa referencia pone la intención del Cordero de Dios, que es quitar el pecado del mundo, no es libertad, no es la libertad del yugo romano. Y eso, aunque podría ser chasqueante, y de hecho vamos a ver más adelante que genera ese chasco para algunos, Ujú. pero en realidad lo que pasa aquí es que Juan pone en el lugar correcto a Jesús y la función que vino a hacer Jesús por ustedes y por mí en ese contexto de los judíos. Y esto creo que es digno de reconocer y de resaltar, porque es una visión mucho más amplia. No se trata de una libertad terrenal, no se trata de una libertad temporal, sino aquí se está proponiendo, el apóstol Juan está proponiendo, o más bien identificando, que Jesús vino a libertarnos del pecado. Y creo que ahí podemos empezar a tener como el pensamiento correcto de lo que implica, porque al final, aunque Juan el Bautista, él mismo dice en el verso 31 que él no lo conocía a Jesús, Ujú. después se identifica que se da cuenta que él es el Mesías. O sea, Juan el Bautista, siendo como precursor mismo, se da cuenta que es el Mesías, Correcto. ¿no? En ese sentido. Y es impresionante cómo la lección menciona que solamente la salvación y el conocimiento de Cristo pueden provenir de Dios, solamente provienen de Él y no de filosofías humanas, de pensamientos o ideologías nuestras, sino que procede de nuestro Dios. Así que aún ahí, Dios está manifestando con Juan el Bautista para revelar quién es ese Jesús al cual estaba promoviendo o hablando acerca de lo que implicaba su labor, ¿no? Y su ministerio. Sí, quizás también mencionar que esta concepción es oportuna, Ujú. es oportuna. Uno no espera que su líder fallezca. Ajá. Uno espera que el líder conquiste, dure su hegemonía por largo tiempo. Pero Juan cambia completamente el panorama y le dice al pueblo, el líder que nosotros esperamos
no viene con un asunto bélico a destruir, a Ujú, conquistar. ujú. El líder que tú y yo esperamos es un cordero, dice, y va a morir. Bueno, a mí me impresionó esta concepción porque la gente no esperaba un líder así. Ellos querían otro tipo de líder, pero Juan redirecciona, como han mencionado, y dice, señores, este es el camino. La profecía indica, por eso llamamos aquí las nuevas señales que dan Ujú. estas personas, los testimonios. Juan dice, la profecía indica que Jesús debe llegar, el Mesías viene como un cordero, ¿verdad? Así que es una concepción completamente distinta a la comunidad cristiana que en ese Sí, momento y es está. posible, pastores, que actualmente tengamos una visión limitada de Cristo, que a lo mejor aún creyendo en Jesús estemos viviendo en una creencia con Él para que nos vaya a ver aquí bien en la tierra. Y a lo mejor estamos olvidando lo que implica la eternidad, ¿no? Lo que lo está preparando. Y a veces a lo mejor sin darnos cuenta, como que estamos enfocando nuestra vida terrenal para que Él nos bendiga aquí, ¿no? O para que Él actúe aquí, olvidando que el plan original de Dios es que cuando Él venga estemos con Él en la eternidad, ¿no? Entonces creo que algo parecido podría estar también pasando con nosotros hoy en día en ese sentido, ¿no? Correcto. Y saben, queridos hermanos, podemos notar en esta primera parte que Juan llegó a identificar que él era el Cordero de Dios y da testimonio de ello, porque dice la Escritura, y ya lo mencionó el pastor Job y también el pastor Cedric, Juan no identificaba quién era Jesús. Pero vean lo que dice el versículo número 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, es la segunda ocasión que lo vuelvo a mencionar. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, si no hubiera sido por esta experiencia que vio Juan, pues no hubiera identificado él que él era el Cordero. No hubiera identificado que era el enviado de Dios. Entonces, Juan da testimonio de lo que él ve. Y muchas veces, bien lo ha mencionado Pastor Job, podemos tener una concepción muy errónea de Jesús por no contemplarlo, por no mirar, por no tener una relación con él. Incluso después de que comenzó su ministerio Jesús, problemas. Hubo problemas de tal manera que fueron a meterle celos a Juan el Bautista y decirle, mira, este bautiza. Y podemos leer lo que dice el capítulo 3 en el versículo número 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Le metieron celos a Juan a decir, mira, está haciendo grandes milagros, él está bautizando y estaba contigo, tú lo bautizaste y mira. Ahora, Pastor Cedric, ¿cuál fue la actitud de Juan? ¿Será que él dijo, no, pues sí estoy bien celoso y vamos a hacer pelea contra él? ¿Cuál fue la actitud Ya, que tuvo, perdón, Juan el Pastor Cedric? claro que sí, amigo. Qué importante es tener una concepción correcta Ujú. de Jesús. La comunidad judía, increíblemente, aun cuando tenía todas las escrituras, tenían una concepción equivocada. Juan redirige esa concepción. Si nos trasladamos al tiempo de Jesús, Juan era el personaje más reconocido en ese entonces. Correcto. Ujú. Tenía seguidores, muchos seguidores. Era reconocido en el ámbito político porque las personas tomaban en cuenta los dichos de Juan el Bautista, su mensaje. Era un gran hombre. Era, podríamos decir, el más popular en ese momento. Pero cuando Jesús aparece, quizás lo más extraordinario que podemos aprender de Juan el Bautista es que Juan llegó a decir, a mí me conviene menguar. Correcto. Y a este hombre, que es el Cordero, este que es el Mesías, le conviene crecer. ¿Cómo me ha impactado esa actitud de Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista está haciéndose a un lado en su Ujú. liderazgo, el más popular que era en ese momento, y dando cabida al que él decía y las escrituras anunciaban como el Mesías.
la humildad del Juan el Bautista, podríamos mencionar que llega a ser el testimonio más grande que un ser humano puede dar ante la llegada del Mesías. Así que quedó impactado del testimonio de Juan. Amén. Entonces, noté, queda por dicho, o más bien mencionar, que Juan el Bautista asumió su papel. El papel de que él era un precursor y que él era el Mesías, él era el enviado de Dios. Era el enviado. Sí, pastor. Tan así que Juan tuvo que entender cuál era Ujú, su rol de precursor, porque el rol de Juan el Bautista no era un rol protagónico. ujú, La gente y la comunidad le había hecho creer de un rol protagónico, pero él entendió y dijo, mi rol no es protagónico, mi rol es abrir, emparejar el camino, porque el que viene de mí, después de mí, no soy ni digno de arrodillarme para atarle sus correas de su calzado. O sea, qué interesante cuando un líder tiene un rol, el rol adecuado que Dios quiere para que se avance el evangelio en la predicación del evangelio. Ojalá pudiéramos tomar, yo quisiera tomar esa actitud de Juan el Bautista, ser humilde para ujú. que el camino de Dios se pueda aparejar para todo el mundo. Amén. Qué interesante identificar aquí que esto surgió por una discusión, ¿no? Ujú. Entre los discípulos de Juan el Bautista, y aquí menciona que una persona anónima, un judío anónimo, pero que la discusión surge por la purificación. Y entonces eso hace que sus discípulos vayan con Juan el Bautista para preguntarle, oye, ¿qué pasa aquí, verdad? En ese sentido. Y ya mencionan a Jesús, ¿no? En ese sentido. Y Juan el Bautista es bien claro. Esta referencia creo que es muy buena identificar el versículo, el 3:28 de San Juan, 3:28, que dice, yo no soy el Cristo. O sea, vean este punto, ¿no? O sea, yo no soy, yo creo que sí retumbó en los discípulos de él, que él marcara línea, ¿no? Por así decirlo, y dijera claramente quién es él y quién es el Mesías, Correcto. ¿no? Y aunque era un hombre muy importante y de mucha influencia, de mucho liderazgo, sus discípulos se sorprendan al ver que su líder, el que había influido en ellos muchísimo, ahora marca muy claro y dice, yo no soy el Cristo, ¿verdad? Yo no soy el Cristo. Menciona ahí, sino que soy enviado delante de él. Y la frase, y el versículo, perdón, que está en San Juan 3:30, que el pastor ya mencionó, dice, él tiene que crecer y yo menguar. Es una clara referencia de que Juan el Bautista toma su papel que le corresponde, y el punto central aquí es reconocer al Mesías. Y recuerden que aquí es un punto muy clave, porque reconocer al Mesías, creer en Jesús, es clave para cualquier ser humano. Y Juan el Bautista pone ese punto bien marcado. Y de hecho lo menciona, el apóstol Juan lo menciona en el capítulo 3, versículo 33. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega, vean aquí está, a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y hoy en día es importante reconocer a Jesús también como el Mesías y como nuestro Creador y como nuestro Redentor. Amén. Pues, ¿qué testimonio podemos notar de Juan? ¿Qué testimonio da acerca de Jesucristo? El Mesías, yo no solamente soy el precursor, yo solamente estoy haciendo eso. Él es el verdadero, Él es el enviado de Dios, Él habla palabras de Dios, Él es el amado de Dios y todo hace para que miren a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queridos hermanos, cuando no tenemos una relación con el Señor, con Cristo, podemos tener un mal concepto acerca de Él. Podemos, en lugar de dar un buen testimonio, decir, yo soy cristiano, podemos dar un mal testimonio por no tener una buena relación con Él. Es por eso que muchas veces alguien dice, el problema no es el cristianismo, sino los cristianos. ¿Por qué? Porque decimos seguir a Cristo, pero no tenemos ninguna relación con Él. Y note la relación que tenía Juan el Bautista, una relación plena con Dios, de tal manera que identificó que Jesús era el Cordero, de que Jesús era el Mesías y puso toda la atención en Jesucristo. Queridos hermanos, Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, para que a través de nuestro testimonio la gente glorifique al Padre. No nos glorifica a nosotros, sino al Padre. Seamos humildes como Juan el Bautista. Seamos, hermanos, personas verdaderamente cristianas, que amen, vivan, sirvan y testifiquen de Cristo Jesús. Al terminar esta primera parte, yo le invito desde ya a ser buenos cristianos y a tener una relación correcta con nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a una pausa y regresamos. Estás en Creciendo en la Palabra. Deja tus comentarios en el chat y ya regresamos para abordar el siguiente tema que tiene que ver el testimonio del Padre. Regresamos. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Continuamos en Creciendo en la Palabra y hemos llegado entonces a la sección número 2 de nuestro estudio y ahora veremos el testimonio del Padre. Ya analizamos el de Juan el Bautista, ahora vamos a ver el testimonio de Dios con respecto a Jesús como el Mesías. Y saben, todo empieza en el capítulo 5 con el paralítico de Betesda, en la cual la gente se incomoda por lo que hace Jesús en sábado, pero vea lo que dice el versículo número 18. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y entonces Jesús empieza a presentar quién era el Padre. Y Pastor Job, ¿qué nos dice en la lección abordamos? ¿Cómo presentó Jesús a su Padre, a Dios? ¿Quién era para Jesús Dios? Recordemos que primero el apóstol Juan empieza diciendo en San Juan 1:1, ¿no? Acerca de que Jesús es el verbo y el verbo estaba con Dios, ¿verdad? Dando una relación similar de Jesús con el Padre. Entonces el apóstol Juan busca que ustedes y yo identifiquemos cómo esa unidad de la deidad, pues, de que es Jesús, el Hijo y el Padre, es un elemento de dos seres que pertenecen a Dios, ¿no? O que son Dios en ese sentido. Y me llama mucho la atención cómo Jesús también, escrito por el apóstol Juan, menciona eso. En San Juan 5, versículo 30, Jesús dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Cómo puedes decir Jesús eso? Si ya estamos diciendo que eres el Mesías. Pero recordemos que él, como humano en la tierra, él está aclarando también que él depende del Padre. Por eso dice eso, ¿verdad? No puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y voy hasta el versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y el versículo 36, 5:36, ese es impactante, que me impacta mucho este texto que Jesús dice: pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. ¿Verdad? Qué interesante eso que menciona Jesús. ¿Y cuál es el testimonio que tiene él? Las obras que el Padre me dio para que cumpliera. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Así que esto está indicando que Jesús se vincula con el Padre y que las obras, las señales, los milagros que Jesús realizó
vienen del Padre y que por lo tanto y el Padre son uno mismo en ese sentido. Ujú. Y eso creo que es impresionante porque aquí entra entonces en este cuadro de la divinidad a Jesús reconociendo al Padre y por supuesto vamos a encontrar más adelante también que el Padre reconoce a Jesús como su Hijo. Y es interesante, amigos, que estamos aquí en este momento tan extraordinario en el repaso de este tema tan bonito del testimonio de Jesús o las personas cómo testifican Ujú. para reconocer que Él es Jesús. Ya vimos que Juan habló por voz propia y dijo, este es el Cordero. A mí me conviene menguar y a Él crecer. Vimos también en la semana que la multitud también testificó y cuando vieron la multiplicación de los panes dijeron, este es el Cristo, Ujú. este es el Mesías que nosotros esperamos. Pero también el Padre en Mateo 3:17, Marcos 1:11 y Lucas 3:22, encontramos que el Padre también testifica de que Jesús es el Mesías. Y en los tres textos que acabo de mencionar, en los tres evangelios diferentes, los tres evangelios concuerdan diciendo una voz del cielo se escuchó diciendo, este es mi Hijo amado. En otras palabras, la voz del cielo a través del Padre testificó también ante la gente que en ese momento se encontraba en el bautismo del Hijo, testificó que quien había llegado en ese momento, que la hora que había llegado en ese instante era la hora del Mesías. Así que tenemos al Padre diciéndole a sus propios hijos, este es mi Hijo, este es el Mesías, este es el que yo iba a enviar. Amén. Qué interesante, porque ahora es Dios quien testifica acerca de Jesús como el Mesías. Y note, hay un versículo muy interesante en Juan 12, y vamos a leer desde el versículo 27, porque dice, ahora está turbada mi alma. Está hablando Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y vea lo que dice el versículo 28. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El Padre testificó que Jesús era el Mesías. Incluso el apóstol Pedro también menciona en el capítulo 1, versículo 17, cuando él recibió de Dios, pero cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnificada gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. El Padre dio testimonio de Jesucristo como el Mesías. Los discípulos escucharon también que Jesús era el Mesías. Y eso nos debe dar gozo, queridos hermanos, porque la multitud, los que estaban allí, identificaron que Jesús era el enviado de Dios. Es irónico, amigos, que en el tiempo en el que se está relatando estos sucesos, Juan el Bautista era una voz autorizada. Era una voz autorizada. Tanto los líderes como el aspecto del liderazgo público consideraban a Juan como una voz respetable. Y esa voz dice, este es el Cordero, ¿verdad? Este es el Cordero. Ahora vemos aquí nosotros al Padre. ¿Qué más voz autorizada podemos decir? Que el propio Padre diciendo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Lo irónico es que en la lección pasada, todavía la gente preguntaba, ¿qué señales más nos vas a dar para creer que tú eres el Mesías? ¿Verdad? Hoy en día quizás estamos en la misma atmósfera, absortos quizás como en aquel entonces. Y aún con tantas evidencias de la divinidad de Cristo Jesús, porque ese es el punto en este momento, ver que la divinidad de Cristo Jesús es una realidad en el Evangelio de Juan, aún con tantas evidencias, hoy en día se niega a Jesús como el Mesías, como la persona que quita el pecado de nuestras vidas, ¿verdad? Y de hecho, el capítulo 12 del verso 30, Jesús mismo dice algo que tiene que ver con lo que mencionó el pastor. Dice, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Es decir, el mismo Padre testifica de Jesús. Y como has dicho, ¿no? ¿Qué más necesitamos para creer? ¿O qué más necesitaban en aquel tiempo para creer? Y ahí creo que estamos desafíos porque posiblemente hoy en día teniendo tanta evidencia, puede ser que neguemos a Jesús. Correcto.
Queridos hermanos, somos muy bendecidos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la Sagrada Escritura. El Señor ha dado testimonio de que Jesús es el único Salvador y no podemos encontrar a nadie más, solamente Él. Por eso, ya que entendemos de que Jesús es el enviado de Dios, bueno, vivamos esa experiencia y no solamente vivámosla, sino compartamos de que solamente Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Padre lo dijo, Él es en quien tengo complacencia, Él es el elegido. Bueno, queridos hermanos, no sé si estamos esperando muchas otras señales en la actualidad. Ya tenemos lo correcto, ya tenemos la Escritura. Bueno, no nos quedemos callados, compartamos, hablemos, demos un buen testimonio de que Jesús es nuestro Salvador. Y a través de ello, fíjese que a través de nuestro testimonio, nosotros podemos ganar almas. Nuestros amigos, familiares, vecinos van a notar, ¿por qué es diferente? ¿Por qué va vestido de esa forma? ¿A dónde va? Y ha pasado. Y a través de cosas tan insignificantes, la gente llega a conocer a Cristo. Por eso, queridos hermanos, ya que entendemos de que Juan el Bautista dio testimonio de lo que Dios, de lo que Dios le dijo a él, ya que hemos notado de que Jesús fue glorificado por el Padre, ya que hemos leído esto, bueno, hermanos, seamos buenos cristianos y con nuestro testimonio compartamos quién es Jesús. Vamos a una pausa y vamos a la última sección. Vamos a ver ahora el testimonio de la multitud. Notaremos algunos testimonios más y regresamos aquí en Creciendo en la Palabra. No olvide dejar sus comentarios allí en el chat. Regresamos. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Estamos de regreso en la última parte de nuestro estudio y ahora veremos el testimonio de la multitud. Vaya testimonios poderosos los que hemos estudiado hasta este momento. Y ahora veremos un testimonio muy importante y a la vez de alegría, pero también de tristeza. Y es que vamos a estudiar el capítulo 6 y 7 en dos experiencias y empezamos primero con el capítulo 6. Y antes quiero poner el marco porque dice el versículo número 24 del capítulo 6 lo siguiente. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Versículo 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y se saciaron. Trabajad no por la comida que perece, sino por la vida que va a vida eterna permanece. La vida eterna permanece. Note, la gente buscaba a Jesús y no porque quisiera aceptarlo como el Mesías, porque habían visto una señal poderosa, la multiplicación de los panes y los peces, donde se alimentaron más de 5,000 personas. Y la gente buscaba a Jesús para comer. Y entonces Él se presenta, yo soy el pan de vida. Y empieza un sermón poderoso, Pastor Job, acerca de que Jesús es el pan de vida, el pan que permanece para siempre, el que puede saciar. Pero, ¿cuál fue tanto el testimonio de la multitud al recibir este mensaje, como también el testimonio de los discípulos al ver un escenario bastante triste? Pareciera ser que nosotros los seres humanos tenemos una dificultad de identificar a Dios en una perspectiva que Él espera que hagamos, porque así como creo que hoy en día pasa que a lo mejor las cosas materiales de este mundo nos distraen para no enfocarnos en Cristo, puede ser que también hoy en día estemos pensando, más bien, también en aquel tiempo estaban pensando en lo mismo, porque ellos les gustaba recibir alimento, ver los milagros de Jesús como alimentar a la gente que alimentó mucha gente, pero cuando Jesús les dice yo soy el pan de vida, no se dan cuenta de que está hablando de Él mismo, ¿no? De lo que Él va a realizar por la humanidad.
y no ven esa visión, no tienen esa perspectiva, y entonces no identifican a Jesús como el Salvador del mundo, sino lo identifican solamente como el que les alimenta y que hace milagros que son impresionantes, señales, pero solamente se ocupan de esa señal, de ver cómo a 5,000 o más alimentó. Y no se dan cuenta que va más allá de eso. Y aquí creo que entra, compañeros, pastores, hermanos, la prioridad o el enfoque que tenemos de Dios en ese sentido. Y pareciera ser, no pareciera, más bien es así, la tendencia que tenemos los seres humanos es que podríamos fácilmente abandonar a Jesús. Porque este ejemplo del primer siglo que el apóstol Juan registra, pues son indicios de actitud humana para con Dios, ¿no? Que no están enfocados en Dios, están pensando más que nada en las cosas terrenales. Y por eso dice aquí la lección que lo abandonaron. Y la lección menciona que sugiere el comentarista de la lección que desde el punto de vista humano es difícil ser rechazado, ¿no? Y Jesús como humano, pues no creo que fue fácil eso. Al punto que les preguntó a sus discípulos, ¿también ustedes se quieren ir? Pueden hacerlo ahora, en esa perspectiva. Y ahí en ese contexto también de preguntar a los discípulos, el apóstol Pedro le dice en San Juan 6, creo que es un punto clave aquí, 68, 69, tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Santo de Dios. Es decir, a pesar de que Pedro después va a negar a Jesús, pero aquí identifica a Cristo como el Mesías. Y en ese cuadro del abandono, creo que es muy bueno que los discípulos tienen claro quién es Cristo, ¿no? Y yo creo que ustedes y yo también estamos desafiados a aceptar a Jesús y no rechazarlo en nuestra vida personal. Imaginemos por un momento que soy una persona pobre, tan necesitada de recursos, y mi amigo, el pastor Job, es una persona pudiente, que tiene recursos para ofrecerme a mí un préstamo. Y entonces yo llego contigo, amigo, y te digo, hazme un préstamo, y tú dices, claro que sí, te hago un préstamo, pero yo te digo, pero te voy a poner condiciones para que me hagas tú el préstamo, pastor, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo quiero que me lo entregues en efectivo, con denominaciones de los billetes de esta cantidad, de esta denominación, y aparte quiero que me des este espacio de tiempo. Imagínate, es algo que no cabe en nuestra mente. Sí, claro. Es lo mismo que pasó con la multitud, ¿verdad? Cuando Jesús hace el milagro, las personas querían coronar ya a Jesús por sus términos, bajo los términos particulares, convenientes de ellos. Entonces Jesús se da cuenta y le dice, no, ustedes no saben que, como mencionaste, amigo, yo soy el pan de vida, tengo otros términos. Mi reino tiene otros términos. Si tú vas a ser seguidor mío y me quieres coronar, tengo otros términos, unos términos completamente diferentes. Qué complicado es cuando una persona quiere aceptar a Jesús o reconocerlo a Jesús como Mesías y todavía pone términos, ¿verdad? Nosotros como humanos no podemos poner términos porque somos los más necesitados. Aceptar a Jesús en nuestro corazón implica ya sea aceptarlo o dejarlo de reconocer. Y es lo que pasó, amigo, en la multitud. Una parte lo reconoció y otra parte, que tenía sus propios términos, se fueron. Y ya posteriormente vamos a ver que hasta muchos de ellos lo acusaron a Jesús de sedición, porque dijeron, este está alborotando al pueblo, pero eso es otro tema. Lo que quiero puntualizar es que la multitud, que tenía varios públicos, un público quería coronar a Jesús bajo sus propios términos, y los otros reconocieron. Y lo mencionaste ahí, amigo. Jesús le dijo, ustedes me quieren dejar como aquellos, porque ya les demostré que no voy a seguir ese camino, me quieren dejar. Y ellos dijeron, no, nosotros creemos y creemos en tus términos, en tus propios términos. Amén. Qué extraordinario. Qué maravilloso testimonio de parte de los discípulos que en aquel momento testificaron acerca de Jesús. Tú eres el Cristo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero por otro lado, estas palabras tan hermosas de Jesús como un testimonio vivo de quién era Él, y al invitarle a la multitud, el que come de este pan vivirá eternamente, la gente dijo, no, nosotros no queremos esto, y lo dejaron. De muchos seguidores, se quedó a 12, para decirlo solamente por un término, ¿no? A 12. Y saben, esto Jesús llamó la atención de la multitud para que lo aceptaran como el Mesías, pero ellos no quisieron.
Incluso podemos notar en el capítulo 7 otra experiencia, en el capítulo 7, donde ahora ya no se presenta como el pan de vida, sino se presenta como el agua de vida. Y dice el versículo 37 del capítulo 7, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y esto, Pastor Cedric, levantó contiendas entre la multitud otra vez, entre los fariseos, entre los aguaciles. ¿Qué pasó, Pastor Cedric? Sí, claro, en esa multitud había diversidad de personas, entre ellos los líderes religiosos más populares en ese momento. Y aquí encontramos podríamos decir, podemos poner la imagen de Juan el Bautista con la imagen de estos líderes, ¿verdad? Porque estos líderes, al ver ese milagro tan popular, porque no era no es un milagrito, ¿verdad? De hecho, no hay milagritos, hay milagros, ¿verdad? Es un milagro extraordinario, más de 5,000 personas alimentadas en ese momento. Desde luego, la popularidad de Jesús fue ascendiendo increíblemente. Pero a los líderes religiosos esto no les gustó. No les gustó porque su popularidad iba a ir en decadencia y porque ellos vieron que Jesús, un humilde maestro, un humilde carpintero, no podía ser mayor que ellos, ¿verdad? Y entonces vemos el ejemplo de Juan, el gran líder, diciendo, me hago un lado para que Jesús el Mesías pueda crecer, y vemos a los líderes religiosos en ese momento diciendo, nosotros no estamos de acuerdo con este milagro. Y vamos a hacer todo lo posible para que este hombre pueda perecer, porque para nosotros no nos conviene que este hombre sea mayor o sea mucho mejor que nosotros, ¿verdad? Así que genera contiendas, pero al mismo tiempo nos pone la evidencia de lo que ellos tenían en su corazón y que realmente no estaban esperando el Mesías como la Biblia lo indicaba, sino bajo sus propios criterios. A pesar de eso, creo que es bueno reconocer o exaltar a Jesús nuevamente por el interés que tiene por ustedes y por mí, o por la humanidad. Porque si ustedes se dan cuenta, la lección lo sugiere también que Jesús busca muchas formas diferentes de decir quién es Él. ¿Verdad? La misma referencia que tú mencionaste dice, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Es decir, Jesús busca todo momento para identificarse quién es Él, para que la gente crea en Él. Y como ya hemos dicho, pues la multitud está rechazando, la mayoría. Tanto así que los fariseos, ahí en el capítulo 7 de San Juan, menciona algo muy interesante, ¿no? Que dice, o pregunta, mejor dicho, a los fariseos, ¿a alguien acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Es decir, hasta los fariseos se atreven a decir, pues creo que nadie creyó, ¿no? Y obviamente ahí encontramos la respuesta, la referencia de la lección que menciona que sí hubo alguien aún de los importantes, digamos así, los fariseos, que es Nicodemo, ¿verdad? Que sí reconoce y acepta y cree en Jesús. Entonces, lo que quiero decir con esto es de que al final Dios nos está llamando, como dice Oseas, con cuerdas de amor, nos llama, de muchas formas nos ha llamado, de muchos contextos diferentes nos ha llamado, y no tendremos, por un lado, ni excusa para decir que no nos llamó, como seres humanos individuales, y creo que el amor es tan grande de Dios que busca hacer eso siempre. Y ojalá que ustedes y yo respondamos a Cristo creyendo en Él, como Nicodemo lo hizo, ¿verdad? En ese sentido. Porque la mayoría lo rechazó. Y también la lección sugiere eso, ¿no? Que cuántas veces pensamos que la mayoría tiene razón y no es así, ¿no? Porque la mayoría rechazó a Cristo. Pero creo que tenemos que analizar en nuestra vida y en nuestro contexto cuántas veces nos ha llamado de muchas formas y está llamando a la gente y que también nos quiere utilizar a ustedes y a mí para ser instrumentos de Él, para llamar a la gente a Él, ¿no? Precisamente, ¿no? Y ahí estamos, creo que desafiados, y para pensar precisamente, contrastando por un lado la actitud del ser humano en general, como la actitud de la multitud que rechaza a Cristo, y unos cuantos que sí deciden seguir a Jesús. Dios nos ayude a poder lograr eso en nuestra vida.
Amén. ¿Me Pastor, permites, amigo? adelante, pastor. Noto tres emociones en la multitud. La primera emoción que noto es de gente que ve en Jesús su esperanza cristalizada. Ujú. Ellos dicen, este es el Cristo, este es el que estamos esperando, el que nos va a ayudar. La segunda emoción que yo veo es de gente que quiere aprovecharse por conveniencia, Tomar ¿verdad? ventaja, ¿no? Oye, este hombre multiplicó los panes y dio a comer esto, puede a más de 5,000 gente, puede hacer mucho más cosas a favor de nosotros y nos puede liberar del yugo este que tenemos. Y la tercera emoción que yo noto allí es el celo, ¿verdad? Que la lección dice celos asesinos, ¿verdad? Celos suicidas, porque fueron tan celosos los líderes que empezaron a tramar la muerte del propio Mesías. Qué tremendo. Vaya lección la que hemos estudiado, o que estamos estudiando durante esta semana, en la lección 6, y nos presentan esos testimonios. Jesús presenta su testimonio de quién era. Juan el Bautista testifica de él. Dios testifica, el Padre testifica de Jesús. Ahora, queridos hermanos, ¿cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cuál va a ser nuestra decisión? Porque nosotros tenemos que testificar acerca del Mesías, tenemos que dar un buen testimonio acerca de Él. Tenemos con nuestra vida glorificar al Padre y glorificar al Hijo. Y a través de nuestro testimonio, queridos, a través de nuestro testimonio, también nosotros podemos llevar a almas a los pies del Señor. ¿Tenemos una buena comprensión de quién es Jesús? Sería la pregunta que yo le haría a usted. ¿Tiene una buena comprensión de quién es Jesús? ¿Vive como un verdadero cristiano? Y yo le invito para que en el chat pueda dejarnos sus comentarios y pueda contestar esa pregunta. ¿Está viviendo como un verdadero cristiano? Porque Juan el Bautista testificó. Nicodemo testificó. Los alguaciles también testificaron. Pedro y los discípulos también testificaron. El mismo Padre testificó. Y muchos creyeron, como muchos decidieron apartarse y alejarse. Pastor Job, ¿qué mensaje le daría a los maestros, a todos los que nos ven en este espacio? ¿Con qué usted cerraría esta lección? Hay una pregunta hay una gema de Neja de Juárez que hace una pregunta que dice, ¿a quién iremos? Y creo que es una buena pregunta para hacer en la clase, para que concluyamos que la única y no más solución que es solamente Cristo, el Mesías, y reconocerlo como nuestro Redentor, como el Mesías y como aquel que viene pronto por segunda vez. Dios nos ayuda a poder, en nuestro pensamiento, creo que es una oportunidad de concentrarnos en Cristo y tener esa visión que Él tiene para nosotros. Amén. Muchas gracias, Pastor Job, por haber estado en este repaso. Pastor Cedric, ¿cómo concluiría este repaso de la lección? Amigos, quedé meditando en la pregunta mientras le hacías la pregunta a mi amigo Job. Y yo puedo decir, hasta este momento de la lección, hasta esta altura, yo ya puedo tener certeramente mi testificación de Dios diciendo, ya no necesito, si no hubiera más lección sobre testimonios de Jesús, yo con esto podría estar certero de que Jesús es el Cordero de Dios que quita mi pecado. Hoy estoy convencido a esta altura de que no necesito más evidencia, amigo Job. Yo reconozco a Jesús como el Mesías, quien quita mi pecado y puede quitar, desde luego, cualquier pecado de nuestros amigos que nos escuchan. Pastor Cedric, muchas gracias por estar con nosotros y envíe saludos a la Unión Mexicana del Norte. Claro que sí, queridos amigos. Vamos a llevar los saludos de nuestros hermanos aquí de la Asociación Metropolitana en este vasto territorio, uno de los más poblados del mundo. Llevamos aquí los saludos de ustedes para nuestra hermandad allá en la Unión Mexicana del Norte. Somos una familia y muy pronto estaremos reunidos todos. Amén. En el reino de los cielos. Muchas gracias, Pastor Cedric. Y bueno, queridos hermanos, entonces, Jesús es el Cordero, Jesús es el Mesías, Jesús es todo, queridos hermanos. Bueno, demos un buen testimonio para que muchos más se añadan a esta iglesia, pero no solamente, sino que acepten a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si el Señor lo permite, nos encontramos en la lección número 7, que es la próxima semana, que es bienaventurados los que creen. Amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor coloque
en nosotros la seguridad de que Jesús es todo para nosotros. Gracias por estar en Creciendo en la Palabra.